no todas ponen la cámara, entonces no puedo ver quiénes están en realidad y tengo que ver acá la listita de los nombres. Está la Lore Chacón, qué lindo, está Mariel Pérez también, la Clau que ya dije, la Clau González, Ceci Karina también, Sea, que no sé quién es, dejamos un mensajito ahí, Sea, si sé quién sos. Ya estoy grabando la clase, todas estas clases de introducción a la Biblia y vamos a ver libros en general, vamos a ver historia bíblica, vamos a ver entendimiento para que ustedes empiecen a estudiar. Todos los que tienen Biblia en español, vamos a ver, digamos, sobre lo que hay posturas sobre cuáles libros son los canónicos y cuáles son los deuterocanónicos, se llaman. En eso todas las iglesias, digamos, están de acuerdo en los 66 libros que conforman la Biblia, todo lo que es cristianismo está de acuerdo en los 66 libros, y después de unos libros en el medio, que la parte católica le llama deuterocanónicos y la parte más protestante le llama apócrifos, pero son libros históricos que están justo en el medio, en la parte histórica entre todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso ya lo van a ir entendiendo de a poco. Esos libros, yo siempre digo, léanlos y pregúntenle a Dios que les dé entendimiento sobre esos libros también. Como son muy históricos, te dan un contexto más, pero lo que ha llegado el canon de la iglesia en general, tanto la católica como la protestante, son estos 66 libros que te voy a mostrar. La parte del judaísmo no tiene la parte del Nuevo Testamento, eso yo creo que ya lo entienden, y que va solamente hasta la Antigua, y a partir del Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, y se completa la Biblia con los 66 libros. ¿Se entiende hasta ahí todo esto? ¿Alguien que tenga algún tipo de estudio? No, vamos al revés. Levánteme la mano o póngame en los comentarios quien no ha leído nunca o no sabe nada de la Biblia. No ha leído nunca y no ha abordado nunca. Si no ha abordado nunca, poneme en los comentarios. Solamente para saber el público que tengo. ¿Estamos todas que tienen conocimiento bíblico? ¿Estamos todas que han abordado la Biblia alguna vez? ¿Sí? ¡Wow! ¡Ay, me encanta! ¡Genial! Mejor. Yo estaba porque si no es como llevarlos de muy atrás. Genial, genial. Bueno, entonces vamos a la presentación y después todas empezamos a hablar sobre lo que conocen y yo les doy la historia en general. Entonces, no hay nadie que tenga, digamos, de 000 acá presente en la clase, que nunca haya abordado la Biblia, que nunca haya leído un libro de la Biblia, que no sepa ni dónde encontrar un libro de la Biblia. ¿Sí? Entonces, genial. Lo pongo en pantalla la presentación para que vamos por la parte más teórica y después vamos a la parte más de historia, que es la parte que me gusta más, que no está en presentación. No sé por qué no está en presentación, porque no quise. Y lo que sí quiero, que la que tenga Biblia en mano, fíjense el jueguito que vamos a hacer si no lo hago yo todo sola. La que tenga Biblia en mano, vaya buscando los diferentes versículos que voy a ir haciendo referencia, van a abrir su micrófono y lo leen. La que no tiene Biblia puede buscar, se ha bajado la aplicación de la Biblia en el celular, en la celular también busca el versículo y lo lee. Me gustaría que todos colaboremos con esto, si no sea yo alguien que dé solamente una clase sin que ustedes participen. Y la que no tiene ni Biblia en el celular, ni la Biblia en libro, lo que puede hacer es buscar en Google la cita bíblica tal cual la doy y Google te va a dar la cita bíblica, ¿sí? Por lo menos como un comienzo. ¿Estás viendo ahí en pantalla? Que la Biblia es la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios, varios de los libros, que son varios autores, ya vamos a ver que son más de 40 autores entre el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, son más de 40 autores escritos a través de más de 1600 años. Es la palabra de Dios. Todos le llaman a los escritos de los profetas o de los enviados de Dios, o consideran todos palabra de Dios, inspirado por Dios. Entonces la Biblia es palabra inspirada por Dios. Más allá que es escrita por los hombres, necesitó de los hombres Dios para que podamos hacer el trabajo de él acá en esta tierra. Fue escrita realmente a lo largo de más de 1600, no 1500 años, y es por más de 40 autores, 44 o 45 autores, depende del historiador que te exponga cuántos autores tiene
la Biblia, y es la voluntad de Dios revelada al hombre. Ahora sí, vamos a empezar con el jueguito. Alguien que busque 2 de Timoteo 3:16 y alguien que busque Hebreos 4:12. Y la primera Hebreos tengo yo. decime qué es lo que dice. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Es por eso que siempre los que tenemos la costumbre de leer la palabra de Dios, parece que Dios te está hablando, es viva. Entonces es una palabra viva, parece que justo lo que necesitabas ese día, Dios te hace, como se mete como una espada, como lo que le leyó a Ilalau. Es una espada más cortante que espada de doble filo y se mete hasta a lo profundo del hombre, del ser humano, y discierne las intenciones del corazón. Aquello que vos también estabas como en duda, en no entendimiento, ¡pum!, te da entendimiento. Dios con su palabra, como Dios creador que es, muchas veces nos comprende más de lo que nosotros nos comprendemos a nosotros, y la palabra es una guía. Ya vamos a seguir viendo dónde la Biblia también dice que la palabra es una guía. Muchísimas gracias, Lau. ¿Alguien que tenga 2 de Timoteo 3:16? ¿Puede abrir el microfonito? Hola, les leo. Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Amén. Esto es lo que muchas personas, yo les cuento la experiencia mía, que yo creo que muchos se van a relacionar con esa experiencia. Hay personas que llegan a Dios muy amenamente. Yo llegué a Dios como teniendo como bronca de Dios muchas veces por esto de decir, oh, entonces yo soy toda llena de horrores, lo único que me haces ver es como los pecados, errores, infierno, estás mal, estás mal, estás mal. Hasta que realmente descubrí otra cosa de Dios, que es un Dios muy misericordioso, y que realmente cuando Él siempre me dice, che, mira, Noé, ahí estás errando, era más para mi beneficio que para el beneficio de Él, en realidad. Es como diciendo, che, mira, salí de por ahí porque me parece que por ahí te vas a lastimar. Entonces empecé a entender la corrección de Dios, esto que dice la palabra de Dios, como esta corrección que nos hace realmente como un salvavidas, como un cuidado de un papá que no está queriendo que cometas cosas que vas a tener consecuencias después que van a poder doler. Lo digo esto para los que vengamos un poco, pues yo venía de ahí, de esta sensación de, ay, Dios es un Dios castigador, de pecado, que te manda al infierno, básicamente. Y hoy entiendo, con lo que he vivido, que es totalmente lleno de amor, de misericordia, de muy misericordioso, es capaz de olvidarse todos tus errores, dice que los tira al fondo del mar, a todos nuestros errores y pecados, y genera todo algo nuevo para nosotros, y no nos conoce por nuestros pecados, nos conoce por quienes somos y por la intención que Él siempre ha tenido en con su creación en nosotros. Muchas gracias. A ver, continuamos. Entonces, ¿se entendió hasta ahí? Fuimos rapidito, después se los voy a pasar, lo podemos compartir en el grupo de WhatsApp durante las semanas. Estas citas bíblicas, Hebreos y 2 de Timoteo, las podemos compartir escritas para que sigamos como meditando en la palabra de Dios. Les voy a admitir. Bien. La Biblia como palabra de Dios, no es palabra humana, sino divina. Eso lo vamos a ir viendo de a poco y lo vas a ir comprobando vos en tu vida. Vas a ver esto que es una palabra viva, que es actual, que parece que penetra hasta el profundo del hombre y dice, redarguye, entiende las intenciones de tu corazón y te da claridad, te da guía. Por eso es que transforma vidas, te hace ver cosas que no podías ver solo, ni tampoco te lo pueden hacer otras personas, y te guía y te corrige. Y la corrección no es para condenación, la corrección es para fructificarte, para conservarte y para como construirte como ser humano, como persona, como padre, como hijo. Por eso tanto habla Dios de las relaciones entre hermanos, entre hijos, entre mamá y papá, entre familias, entre personas que se pelean, entre enemigos, ¿sí? Vamos a hacer de nuevo, 2 de Pedro 1:21 y Mateo 24:35. Apenas vayan teniendo las citas, me ayudan a ir activando los microfonitos y leyendo las citas. La que tenga 2 de Pedro 1:21, abre el micrófono, pueden buscarlo
en Google también, si quieren leer y compartir. Ahí tengo segunda de Pedro. Venga, Lau, venga. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Es inspiración divina. Gracias, Lau. Mateo 24:35, alguien que lo haya buscado en Google o que lo haya buscado en la aplicación de la Biblia. Cualquiera puede hablar. Estefi. Sí, Mateo El- 24:35, Estefi. sí. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Amén. Eso fue palabras directas de Jesús. Y Jesús, como hijo de Dios, él era con Dios desde el principio. Entonces, Juan agarra lo mismo. Van a ver que, como empieza Génesis, que dice: en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Y el apóstol Juan, que escribe el Evangelio de según Juan, agarra y dice: en el principio era la palabra, o era el verbo, de acuerdo a la versión que tengan de la Biblia en el español. Era la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces ahí Jesús está diciendo como él, como Dios encarnado, es: mi palabra no pasará. ¿Se entiende? Porque él ahí está hablando como mi palabra, y ya no como la palabra de Dios. Jesús admite en un montón de veces de que él era Dios en la tierra, que él era el Mesías, que él era hijo de Dios, que él era uno con Dios. Mi Padre y yo uno somos. Por eso ahí dice: mi palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán y mi palabra no pasará. ¿Se entendió hasta ahí? Gracias, Estefi. Estamos haciendo un popurrí. Es una gran introducción, chicas. Así la Biblia realmente no se estudia, ¿no? Porque esto no tiene como lógica, no hay una técnica para estudiarlo, pero estamos haciendo una introducción general. Las que ya sepan algo más, tengan paciencia porque empecé bien de 000, pero creo que es necesario muchas veces. Entonces, el canon al que llegó la iglesia, y cuando ustedes vean los concilios que hubieron para determinar qué es lo que formaba la Biblia, de todos los manuscritos, de todos los rollos que había, se termina formando este canon bíblico de 66 libros. La Biblia de Jerusalén no tiene no solamente los 66, sino que tiene los otros que son los deuterocanónicos o apócrifos, que no recuerdo bien si son 6 o 7 u 8. Después cualquier cosa se los pongo en el grupo de WhatsApp. Y está dividido en dos grandes como hitos. El Antiguo Testamento, que son 39 libros, y el Nuevo Testamento, que son 27 libros, en total 66. Y lo que tiene la Biblia es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las divisiones o los conjuntos que hay de libros no es por orden cronológico. Sí, la mayoría de la Biblia tiene un orden cronológico, pero el canon y cómo las Biblias se imprimen están divididos por orden de género. Primero están los 5 libros de la Biblia, que realmente no son los 5 libros más antiguos. ¿Alguien sabe? Y no lo puse acá. ¿Alguien sabe cuál es el libro más antiguo de la Biblia? No lo busquen en Google. ¿Ustedes saben cuál es el libro más antiguo de la Biblia? ¿Éxodo puede ser? No. No están en el principio de la Biblia. Esta palabra que cuando veo en las encuestas que hacen en los programas de tele, siempre sale esta pregunta y ¿por qué no la saben responder? Búsquenlo ahí en Google si tienen que buscarlo. Y ya les va a quedar. ¿Cuál es el libro más antiguo en orden cronológico de la Biblia? ¿Alguien que haya buscado y tenga la respuesta? ¿Nada? ¿Lo buscaron? ¿Están esperando que yo responda? Bien, es el libro de Job. El libro más antiguo de la Biblia. Donde empieza la historia bíblica es, sí, los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo,
Levítico, Número y Deuteronomio, que son la Torá, lo que en el judaísmo se conoce como la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que fueron escritos por Moisés, y la última partecita por, capaz que Josué, el discípulo de Moisés, porque ya Moisés estaba muerto. El último capítulo de los últimos 5 de esos libros es Moisés muerto, entonces no lo puede haber escrito Moisés, ¿no? Alguien tiene que haber cerrado el libro, pero fueron escritos por Moisés. Pero no son los libros más antiguos. El registro más antiguo que hay de manuscritos, papiros, es el libro de Job. Y el libro de Job está mucho más adelante en la Biblia, está contemplado dentro de lo que son libros poéticos. Está antes de Salmos, antes de Proverbios, antes... Y todos saben más o menos la historia de Job, ¿no? El hombre que era recto delante de Dios y que Dios no podía decir, y Dios le decía a los ángeles de él, mirad a mi siervo Job, que es recto y que no tiene errores y que no tiene manchas, que es justo. Y la historia dice ahí en ese libro, que muchos dicen que es un libro ilustrativo, dice que viene el diablo y Dios le pregunta, ¿de dónde venís, Satanás? Y le dice, de dar la vuelta a la tierra, rondear y ver lo que puedo hacer en la tierra. Y ahí empiezan a hablar de Job, y le dice, este es mi siervo fiel, el que es justo. Y Satanás le dice, pero es justo porque vos le das todo, Dios. Así cualquiera es justo. Vos le das ganado, le das hijos, le das familia, le diste una esposa, le diste un montón de empleados, le diste riqueza. Es fácil serte justo así y no rebelarse contra vos. Entonces Dios le da la posibilidad a Satanás que le saque todo. ¿Y qué pierde? Pierde todo, pierde familia, pierde primero los hijos, los 10 hijos se mueren porque hay una destrucción del lugar donde estaban los 10 hijos, se mueren los 10 hijos, pierde 10 hijos en un día. Después viene un empleado corriendo de que se habían quemado todos los campos, después viene otro corriendo que habían entrado a robarle todos los ganados, y se fue destruyendo todo y quedó él solo con la esposa, y la esposa le dijo, mira, bendece a tu Dios y morite, y yo me voy, lo deja a la esposa. Y ahí Job, en no teniendo nada, dice, mis labios no van a maldecir a Dios. Dios da y Dios quita, alabado sea el nombre de Dios, dice Job. O sea, el diablo este que decía que lo iba a mover, pero después sigue la historia. Y a Job le dice, después se acerca Satanás a Dios y le dice, pero Job te sigue bendiciendo, porque lo que le tocaste todo externo, le tocaste los hijos, le tocaste la esposa, los bienes materiales, le dice, tócale su salud y vamos a ver si no te maldice. Y Dios le dice al diablo, bueno, toca su salud, pero no toques su vida. Y el diablo toca la salud de Job y le da como la lepra. Dice que se tenía que rascar con un palo y nadie se podía acercar, porque la lepra en la antigüedad era una enfermedad que nadie se quería acercar porque se contagiaba. Entonces, en esto que Job ha perdido todo, está enfermo, lo condenó la esposa y está tirado, aislado, vienen los 3 amigos de Job, que más que amigos lo condenan, le dicen, no, vos debes haber hecho eso. Eso no le pasa a las personas que no hacen nada. Eso está pasando porque seguramente hiciste algo contra Dios. Y hay 40 capítulos del libro de Job de los amigos condenándolo a Job, porque seguramente él debe haber hecho algo. Y al final, Job nunca niega a Dios, pero se empieza a entristecer mucho, hasta que le empieza a cuestionar a Dios por qué le estaba pasando eso. Y Job tiene un encuentro con Dios, por eso muchos cuando entienden el libro de Job pueden pasarlo a su vida personal, eventualmente. Y Dios le empieza a decir, Job, ¿quién es el que creó los cielos y la tierra? El que Dios hace las corrientes del océano, el que le da humedad a la lluvia. ¿Quién es el que sabe cuándo necesita lluvia en la tierra? Le empieza a dar un montón de detalles de todo lo que se encarga Dios. Le dice, ¿te das cuenta que de tu vida también lo voy a encargar? Y ahí termina todo el libro de Job en el capítulo 42 y dice Job, alabado sea Dios, de oídas te había oído, Dios, pero ahora mis ojos te ven. Y termina todo el libro de Job, ahora Job entendiendo realmente el poder de ese Dios que él alababa, que lo alababa, pero nunca había tenido un encuentro con ese Dios. ¿Se entiende? Es muy lindo. Bueno, ese es el primer libro cronológico de la Biblia. No está ordenado así en la Biblia, porque la Biblia está metida dentro de los libros poéticos.
¿sí? Junto con Salmos, junto con Proverbios, junto con Eclesiastés, junto con Cantar de los Cantares, que son todos libros poéticos. Esa es la respuesta. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Seguimos adelante. Entonces, alguien que busque el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Y que lo tenga, lo puede leer. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Simple. Jesús estaba hablando para sus discípulos, pidiéndole al Padre que los santifique en su verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Entonces estamos viendo versículos todos popurris, tratando de comprobar de ¿qué es esto? ¿Qué es la Biblia? ¿Es solamente un libro de historia o hay revelación de Dios? ¿Qué es lo que quiso dejar Dios cuando dejó la Biblia? Eso es lo que estamos tratando de introducir al entendimiento. Bueno, los idiomas en que fue escrita la Biblia, los originales. El Antiguo Testamento fue escrito primordialmente en el hebreo, sigue escrito en el hebreo, es por eso yo me dediqué mucho tiempo al estudio del hebreo. Hoy hablo hebreo moderno, el hebreo más antiguo me cuesta un poco, es como leer Shakespeare, básicamente, o qué sé yo, el Quijote de la Mancha, es como un español antiguo. Es lo mismo, yo hablo hebreo moderno, pero bueno, da para entender algo. No me sale del todo el hebreo antiguo, pero puedo leerlo. Y arameo, hay profetas como el profeta Daniel, que escribió sus profecías. El profeta Daniel es tremendo, porque las profecías todavía se siguen cumpliendo de él hasta este tiempo. Todavía muchas de las profecías de él no se cumplieron, y son profecías para lo que se llaman los últimos tiempos, que ya eso vamos a entender, porque no hay que tener miedo, no tengan miedo de eso. Vamos a entender cuál es el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad. Y esos libros, como el del profeta Daniel, como Daniel estaba en la cautividad en Babilonia, los babilónicos invaden el reino de Israel y Judá, y llevan a los judíos y a los israelitas, que es del reino antiguo de Israel, fuera de la tierra de Israel, y los llevan a Babilonia, que es donde hoy sería Siria y parte de Irak. Los llevan a Babilonia y ahí hay una mezcla y hablaban arameo. Entonces Daniel escribe en arameo. No recuerdo qué otro libro está escrito en arameo. Creo que Daniel, había uno más, no sé. Me parece que solamente Daniel. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné. Por eso muchos estudios en la Biblia también hablan griego. Y el griego se habla hasta hoy. Pero con esa misma versión, de que hay un griego un poquito más antiguo, pero si lo lees y el que habla bien griego entiende un poco. Es lo mismo que la evolución de las lenguas en general, el español de Argentina con el español antiguo de España de hace 2000 años atrás, ¿sí? Pero la Biblia, como compilación de libros de la revelación de Dios, es el libro más traducido a todas las lenguas. Es el que más traducciones tiene a todos los idiomas. Y está en más de 3000 lenguas. Son muy poquitas las lenguas donde todavía no se ha traducido la Biblia completa. El Nuevo Testamento tiene más traducciones aún que toda la Biblia entera. Y lo tradujeron todos estos misioneros que iban a predicarles sobre Jesús y el plan de salvación de Dios a estas tribus que estaban metidas. Todavía hay tribus metidas en el medio de África, en el Amazonas, o en las islas que hay en Asia, donde no llegaba nada y no tenían ni siquiera sistema de escritura de su idioma. Muchos misioneros dedicaron sus vidas solamente a eso, a la traducción del Nuevo Testamento, a ese tipo de idiomas, y generar una forma de escritura de esos idiomas. Tremendo las historias que hay sobre eso. Alguien que busque Salmos 119, 105, y esta es una de las cosas, de las citas bíblicas más lindas para mi entender. 119, 105. Yo puedo ayudar también. Ahí lo tengo, ¿lo leo? Sí, no, venga. Tu palabra es lámpara a mis pies y una luz en mi camino.
Sí, muy conocido. ¿Sí? Está en sticker y todos. Bueno, ustedes compran perlitas bíblicas y stickers, tu Sí, palabra es lámpara a mis lámpara, pies, lumbrera a sí. mi camino. Sí, cuadritos, todo, tantos De todo. Por eso creo que uno de las... Y lo más lindo que ese Salmo 119, si se van a acordar después, es el capítulo más largo de la Biblia. Es el salmo más extenso, más largo de la Biblia y el capítulo más largo de la Biblia para los pregunteros cuando hay ahí en las revistas también de crucigramas. El crucigrama está el libro de Job. Donde dice el libro más antiguo de la Biblia, Job, pongan en el crucigrama, porque siempre aparecen los crucigramas. Ahora, lámpara a mis pies, lumbrera mi camino. Fíjense, es como, se nota la imagen, ¿no? Una luz cuando voy caminando, lumbrera mi camino, que me ilumina o que alumbra o que me da claridad a los pasos que voy dando. Esa es la palabra de Dios. Parece loco, pero cuando empezás a leer, empezás a entender que sí. Y no solamente eso, te empieza a quedar unas verdades y transforma, dice, tu mente. ¿Por qué? Porque ahora transforma tu mente en que ya no estoy sola, Dios está conmigo, soy hija de Dios. He sido adoptada porque Jesús dio su vida por mí, entré en adopción al reino de los cielos, entonces hoy yo también soy hija de Dios. Podemos ser llamados hijos de Dios, y los apóstoles lo empezaron a entender. Soy coheredera con Cristo Jesús del reino de los cielos y la abundancia de los reinos de los cielos. Y el reino de los cielos, cuando Jesús vino, dice, se ha acercado ahora. Entonces, ¿el reino de los cielos puede acercarse a mí ahora en vida? Sí. ¿Y qué hay en el reino de los cielos? Y ves el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, mansedumbre, templanza. Y cuando empezás a tener estas cosas, tenés todo. Amor, paz, templanza, mansedumbre, benignidad. Aquellas que hemos pasado momentos feos, cuando ya no tenés paz, ni benignidad, ni mansedumbre, la vida se vuelve muy oscura. Ustedes lo saben, puedes tener toda la plata del mundo, el mejor trabajo y todo, pero no hay mansedumbre, paz, benignidad, templanza, fe, se vuelve muy oscuro todo. Entonces, el fruto de los reinos de los cielos, que sos heredera, porque sos hija de Dios, porque entendiste que Jesús vino a dar su vida por tu vida, porque vos pudieras entrar al reino de los cielos para no estar más separados. Eso ya lo vamos a ver en las próximas clases. Empezás a entender que también tenés derecho a las cosas que Dios te da en Él. Entonces empezás a decir, entonces yo puedo pedir a Dios eso, puedo ser consciente de eso en mi vida, y ahí es donde empieza lo que se dice la transformación de tu mente, porque empezás a tener identidad de hija de Dios. Está bueno eso, ¿no? Por eso dice, una parte de la Biblia dice, puede que tu padre y tu madre te olvide. Asimismo, el Señor te agarrará en su mano. Es como que, vení, yo te adopto. Puede que tu madre y tu padre acá en la tierra te haya dejado, pero vení, yo te adopto. Y es esa la identidad de un hijo de Dios. Empezás a sentir esto, cuidado, seguridad, contención, y algo mayor a vos. Y todo tu cuerpo lo empieza a sentir también. Seguimos entonces, ¿está todavía ahí? Sí. División general de la Biblia. Antiguo Testamento son 39 libros, ya lo vamos a ver cuáles. Y el Nuevo Testamento son 27 libros, en total 66, y forman un mensaje único. Hay un expositor, hay una charla TED, quizás se las voy a poner, la voy a encontrar y la voy a poner en el chat, de un hombre que es antropólogo, historiador, y lo que hizo es un gráfico de la cantidad de correlaciones que hay en la Biblia hacia la antigüedad, y se forma todo como un halo de luz saliendo de la Biblia, la cantidad de correlaciones. Entonces, no hay, ¿cómo se llama? Incoherencias. Toda la Biblia se va completando. Un profeta se completa con el otro, por eso dice que es como un rompecabezas las profecías, porque un profeta complementa al otro y otro profeta complementa al otro. Dos escribieron separados en el mismo tiempo y escribieron cosas iguales y complementarias, y al mismo tiempo uno lo que escribió hace 400 años atrás y otro 600 años adelante, sin conocerse, sin hablar la misma lengua, se vuelven a complementar.
y se va formando la gran imagen de lo que es el plan de Dios para para la humanidad. Vamos a ver Romanos 15:4. Uy, puse un montón, no me di cuenta, había puesto un montón de citas. Las versiones que tenemos en español de la Biblia, la más conocida que tenemos en español es la versión Reina Valera. Casidoro Reina, creo que fue en el año... No, le voy a agarrar al Casidoro Reina. Es antiquísimo Casidoro Reina, después la actualización de Reina Valera, pero después hay otra que se llama Nueva Versión Internacional, que es como más o menos. ¿Alguien tiene la cita Romanos 15:4? Yo la tengo. Venga. Ok, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Amén. ¿Qué versión es esa que leíste? Me encantó. Fue de la Reina Valera, de la aplicación. Debe ser, la Reina Valera hay uno de 1960, esta Biblia tiene 40 años, tiene mi edad. Ah, ok. Entonces, Okay. la 1960, la tuya debe ser, hay una versión Reina Valera 1995, me encantó, me gustó mucho. Reina Valera 1995, me parece como hasta más o menos que la nueva versión internacional. Muy buena, gracias, Clau. Entonces, la escritura, la palabra de Dios, mantiene nuestra esperanza, dice. Es por eso que dice, meditad en mi palabra de día y de noche. Lean, 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 para que tu identidad no se desvanezca, para que te recuerdes todo el tiempo que sos hija de Dios, para que te recuerdes como yo amé a la humanidad. Como yo entregué, como yo tengo un plan para vos, como yo tengo un futuro para vos. Lee, 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 lee. Es la forma que Dios también se comunica con nosotros. Vamos a ver estas divisiones generales un poquito más específicas. Antiguo Testamento, los primeros 37 libros. Está dividido en segmentos de acuerdo a como el estilo de escritura. Primero el Pentateuco o la Torá en hebreo, que va desde el libro del Génesis a Deuteronomio. Ya te voy a decir exactamente todos los libros que hay. Después están los libros históricos, que va desde Josué hasta Esther, son 12 libros. Los libros poéticos, ahí es donde está Job. Fíjate dónde aparece Job recién, que es el más antiguo cronológicamente, pero recién aparece ahí compilado. Los libros poéticos de Job, ahí está Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Salmos, los profetas mayores, que ese es el estudio que estoy haciendo yo mucho hoy. Yo creo de que todos empiezan por lo más simple y terminan con los profetas, que es como lo más complicado de leer. Los profetas mayores, no porque sean más importantes, sino los que más escribieron. De Isaías a Daniel son 5, hasta Jeremías, hasta Ezequiel, y Lamentaciones, y después tenés profetas menores, que son 12. Y entre esos 12 está Amós, como se llamaba mi gato de Brasil. ¿Se acuerdan? Mi gato Amós. Lo saqué el libro de uno de los profetas menores. Alguien que tenga Josué 1:8, y este también, es una de las citas que está en stickers. Es una de las citas bíblicas que siempre están en stickers. La que lo tenga y lo haya buscado, lo puede poner, y lo puede leer, puede abrir el micrófono y leerlo. Josué, que es el 6.º libro de la Biblia, después de Deuteronomio, 1:8. ¿Lo leo? Sí, no. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena, así que todo lo que hagas te saldrá bien. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces parece que cuando hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, parece que la vida se transforma como el más fluida y que empezamos a tener otro tipo de fruto y consecuencias. Y cuando nos vamos un poquito por el costado porque nos distraemos un poquito, ya no meditamos tanto en Dios, no buscamos tanto de Dios, es como que empezamos a tener consecuencias porque nuestra naturaleza es esta. Una vez lo entendí, yo digo, ay, qué Dios malo, cuando no estoy con Él me castiga. No, no es así, sino que hemos sido creados con una naturaleza espiritual. Es como un guante. La forma del guante está solamente diseñado para que entre la mano.
Vos le podés poner agua al guante, vos le podés poner piedras al guante, vos le podés poner cualquier otra cosa al guante. Pero la funcionalidad y para lo que fue hecho el guante solamente cuando está la mano adentro, ¿cierto? Básicamente eso somos nosotros. Si vamos a Génesis allá, Dios creó al hombre para habitar y estar con el hombre y en compañía del hombre. Y Adán elegía a Dios y Dios elegía a Adán y eran como compañeros, estaban en constante presencia uno del otro. Y es más, Dios crea toda la tierra para Adán. Es loquísimo. Crea toda esta hermosura. Ustedes han visto lo hermosa que es la tierra que habitamos, sus paisajes, las plantas, la naturaleza, la diversidad de cosas. Y lo creó todo para que Adán pudiera reinar y estar bien y era alimentado por las plantas y dice que nada le falta. Era para Adán todo. Hasta que, bueno, llegó Eva. No, mentira. Bueno, pero sí, básicamente sí. Y se cortó ese plan. Entonces, Adán, toda la humanidad empezamos a buscar llenar ese guante, que somos nosotros, que somos el templo de Dios, el templo del Espíritu de Dios, con otras cosas. Esto no quiere decir que no puedas hacer otras cosas. Sí, el guante puede ser usado para un montón de cosas, para agarrar, para manipular, y todos nosotros sabemos que fuimos creadas con gustos. Me gusta estudiar esto, me gusta trabajar de esto. Pero cuando la llenura del guante, el plan original para lo que fue creado el guante, no está lleno por lo que fue creado el guante, todo lo que haga en consecuencia puede que no tenga tanta funcionalidad. Por eso Dios siempre insiste, medita en la palabra, léela, entiende quién sos, entiende que sos mi hija, entiende cómo es que yo te quiero y cómo te amo. Seguí mi camino, seguí lo que yo te estoy indicando para que seas prosperado y todo te vaya bien. Es tremendo porque no dice todo te vaya bien y nosotros en la vida decimos, no, la vida es a veces te va a ir bien, a veces te va a ir mal, ¿o no? Pero la palabra de Dios dice, si vas a hacer lo que yo te voy indicando que haces, te va a ir bien. Vos decís, espera. ¿O no? Es para pensar. Chicas, yo estoy en la misma que ustedes. Es para pensar, ¿sí? Seguimos entonces. Ya te voy a hacer un cuadrito con todos los libros, todos los 66 libros. Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es hermoso. Los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si yo te tengo que aconsejar por cuál leer, empezar a leer, te aconsejaría así, esto anótalo, porque si querés empezar a leer los Evangelios, mientras vayamos avanzando en las clases de introducción a la Biblia y vayas entendiendo por qué tuvo que mandar Dios a su Hijo a morir por nosotros. Ya lo vas a entender. Yo antes no lo entendió, ahora lo entiendo, ¿vale? Y es un acto de mayor amor, no hay acto de mayor amor. Yo empezaría por el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos escribió el Evangelio para que las personas que no eran judías entendieran quién era este Mesías enviado por Dios y que entendieran quién era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mateo era judío escribiendo de la vida de Jesús a los judíos. Entonces hablaba con dialecto y cosas que son de la cultura judaica de la época. Es como si yo te digo en argentino, ¿qué se me ocurre decir en argentino? Las que son argentinas me van a entender, capaz que las que vamos a tirar la carne al asador. Significa que vamos a hacer un asado, vamos a hacer un almuerzo o una cena, vamos a hacer un asado, entonces tiremos la carne al asador, ¿sí? Mateo lo que tiene es que habla mucho así. Y si no entiendes hebreo, cultura judía y judía de la época, puede que no termines de entender todo lo que habla Mateo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿por qué evangelio? Estoy acá, yo te voy a explicar todas las palabras muy específicas que use Mateo. Es muy específico, judío Mateo. Pero Marcos no. Marcos escribe a Teófilo, a la iglesia que se empezó a conformar, que no eran parte del pueblo judío, pero empezaron a creer en Jesús y son añadidos al pueblo. Dice que son como una rama añadida a la vid. Ahora vos también tenés, porque vino Jesús a morir por todos. Entonces Marcos es muy ameno.
es muy simple, habla de un Jesús que se entiende muchísimo, ¿se entiende? Es como, mira, este es el Jesús que conozco tal vez en las historias de libros, o la historia de los libros para los nenes, ese Jesús está en Marcos. Después de Marcos se seguiría con Lucas. Entonces vayan anotando esto, los que quieren empezar a leer los evangelios. Marcos, primero, después seguiría con Lucas, no es ese el orden, el orden no está presentado así. Marcos primero, después seguiría con Lucas, después me animaría a Mateo, y eso me gustaría acompañarlas, porque hay un montón de cosas ahí de cultura que le sacas ahí más todavía el jugo, y después al último, porque la forma de escritura del Evangelio de San Juan es totalmente diferente a la de los otros 3 evangelios, y cuando lo lean se van a dar cuenta. Y todos van a decir, me enamoré de Juan, de cómo escribió de Jesús. Todos dicen eso. Una vez que leen el Evangelio según San Juan, me enamoré. Ahora, los que están viendo la serie de Chosen, los elegidos, identifican a Juan, porque Juan termina siendo conocido como el discípulo amado de Dios, el discípulo amado de Jesús. Jesús tuvo una amistad muy cercana con Juan, porque Juan termina siendo como él es el único de los discípulos que estuvo viendo la crucifixión. Todos se fueron, ustedes saben eso, ¿no? Pedro lo negó, todos empezaron a tener miedo, lo veían desde lejos. ¿Quién es el único que estuvo ahí en la crucifixión con las Marías? Juan. Por eso Jesús le dice, mujer, he ahí tu hijo. Le dice Juan, como que Juan, encárgate de mi mamá cuando yo me vaya, básicamente, ¿no? Entonces, después fíjense, la relación en la serie de Chosen está muy bien como estructurada esa relación, y se muestra bien la relación esta de una amistad, de mucha admiración de Juan y de mucho amor de Jesús por Juan. Siendo que Juan, cuando empieza y se es amado, la traducción al griego dice que es Boárgenes, pero en hebreo Boárgenes en realidad viene de la palabra como Benei Regesh. Benei Regesh significa hijos de los sentimientos. Juan era ese tipo de hombre que le decías algo y decía, iba y te pegó una piña. ¿Vieron esos hombres que no se contienen y algo les molesta y le pegan una piña al otro? Como que no contienen sus emociones y gritan. Ese era el tipo de hombre que era Juan. Y se transforma en una persona muy amorosa. Y después lees el Evangelio de San Juan y vos decís, pucha, este hombre fue muy transformado. Porque con el amor y la dulzura de la escritura de Juan, todo el mundo dice el Evangelio según San Juan el más lindo. ¿Sí? Entonces ese es el orden si quieren empezar a leer los Evangelios. Marcos, que es el más simple. Lucas tiene un montón de más de detalles que Marcos, pero vas a ver que muchas de las historias se repiten porque son varios escribiendo sobre una sola persona, pero desde diferentes ángulos. Después pasas a Mateo y ahí sí yo te voy a ayudar un poquito. Y al último Juan y te terminas de enamorar de Juan y después vas a Chosen y entiendes bien la relación de Jesús y Juan, ¿sí? Bueno, seguimos con la estructura del Nuevo Testamento. Las historias, libro de historias, el libro de los Hechos, de los Apóstoles. Después de que Jesús asciende al cielo, después de 40 días de haber resucitado, va al Monte de los Olivos con sus discípulos y estos lo ven irse por las nubes y dice de esta manera, y vienen los 2 ángeles y dice de esta manera, que los habéis visto irse, de esta manera también lo veréis volver. En la nube, y el Apocalipsis habla de todo esto, viene montado en la nube, ¿sí? Libro de los Hechos es cuando se empiezan a formar las iglesias fuera de Jerusalén, fuera de la comunidad judía, y empiezan a formarse iglesias en lugares que no tenían nada que ver con el judaísmo, y ahí es donde las buenas nuevas, el evangelio se empieza a extender a los confines de la tierra, sale del territorio de Israel, y va a todas las naciones. Y hoy conocemos a todos a Jesús y al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por Jesús. Conocemos al pueblo judío de la historia porque está todo en la Biblia y el Dios que quiso dejar esa historia en la Biblia. Después las cartas paulinas van a entender la historia de Pablo o Saulo. Saulo era un judío que estaba en contra de los que creían en Jesús, los condenaba y los mataba.
hasta que en un viaje en persecución de estos que predicaban a Jesús como el Mesías, y él iba matándolos porque él creía que estaban en herejía, que estaban en contra de la religión judía, se le aparece Jesús y le dice: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se queda ciego un par de días, creo que conocen esa historia, y se transforma en el apóstol Pablo, en el apóstol que más registro deja de la doctrina de Jesús, ese que antes mataba hombres. Y termina muriendo por espada, porque Jesús dijo: el que mata espada muere espada, pero vive una vida espiritual muy grande. Es hermosa la vida de Pablo. Después tenés las cartas generales, que no solamente lo escribió Pablo, sino que lo escribe, son cartas personales o que escribe Pedro, que escribe Judas, o que escribe Santiago, o carta al pueblo hebreo. Y el último libro, que es el libro de la revelación, que es el nombre en griego, significaría revelación, quedó con un libro Apocalipsis porque está en griego, pero significa revelación o visión. ¿Y qué es esto de en los últimos tiempos, o cómo se completa el plan de Dios para la humanidad? Y para leer Apocalipsis, que es el único libro de la Biblia que dice que sos bendecido, serás bendecido cuando leas las palabras de esta profecía. Entonces, pero a muchos les da miedo leer Apocalipsis, pero una vez que entendés Antiguo Testamento, toda la historia del Antiguo Testamento, y entendés mucho Nuevo Testamento y doctrina del Nuevo Testamento, entendés todas las imágenes que tiene el Apocalipsis. Y decís: wow, es un libro muy lindo. Y ves la correlación con todos los profetas. Apocalipsis es un cumplimiento como de todas las profecías de Isaías, de Malaquías, de Zacarías, de Amós, de Oseas, de Daniel. Se cumple la última semana de las 70 semanas de Daniel. Es tremendo el Apocalipsis, pero necesitas como mucho más contenido de la Biblia en general para después llegar al Apocalipsis y poder entenderlo y sacarle el jugo. Alguien que busque San Juan 20:31, el discípulo amado de Dios. Juan 20:31. Lo leo yo de la versión Reina Valera 1960, que es más antigua, para que vean la diferencia de un lenguaje más antiguo. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y estaba hablando de los registros de la palabra de Jesús. Entonces, todos estos registros se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, por creer en Él, tengas vida eterna en su nombre. Ya lo van a entender porque dice así Juan. Y ahí justamente comienza el último capítulo del Evangelio de San Juan. Seguimos, así terminamos la clase de hoy. La palabra de Dios en la vida del creyente, en la vida del que cree en Jesús, te alimenta espiritualmente, te guía en decisiones y fortalece la fe. Vamos a las últimas citas que vamos a ir buscando. Ahora sí, ayúdenme. Salmo 119, que dijimos que es el salmo y el capítulo más largo de la Biblia. 119, 11 y Colosenses 3, 16. ¿Me ayudan ahí? Filipenses, Colosenses 3, 16. 3, 16. Entonces dijimos, la palabra de Dios alimenta espiritualmente, nos guía en nuestras decisiones y fortalece nuestra fe. Ya busqué Colosenses. ¿Alguien que tenga Salmo 119, 11? Ahí tengo Salmos. Dale, Lau, venga. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Amén. Entonces, cuando es una guía,
Cuando entendemos la palabra de Dios, entendemos lo que Dios prefiere que nosotros hagamos. Y pecar contra ti, yo empecé a entender otra cosa de lo que es el pecado. El pecado es como errar al propósito que Dios, para el cual nos ha diseñado. Y cuando de nuevo el guante no es lleno por la mano, empieza como a funcionar de una manera que no tendría que ser, no ha sido diseñado para funcionar. Entonces, mientras leo la palabra de Dios, voy aprendiendo realmente cómo Dios prefiere que yo me comporte, hable, cómo quiere que hable con las personas, cómo quiere que me relacione con mi papá, con mis hermanos, con mis hijos, con mi familia, hasta con mis enemigos. Y de esto hablo mucho Jesús. Cómo prefiere que yo guarde mi corazón, cómo prefiere que yo vea a las personas, cómo prefiere que yo, siendo mujer, vea a los hombres, cómo prefiere que yo, siendo hombre, vea a las mujeres, cómo prefiere, es una preferencia del diseño de Dios para nuestras vidas. Y eso viene con el tiempo, chicas. Cómo Dios trata con cada una es un tiempo diferente. Nadie te puede condenar. Realmente esto es entre vos y Dios, y cómo Dios se va revelando a vos, se va revelando su tiempo. Entonces eso no se pongan en presión. Siempre pónganlo a Dios y decir, Señor, lo que vos quieras para mí, déjamelo en claro, yo voy a empezar a estudiar. Como vos preferís que yo haga las cosas, guíame. Y vas a ver cómo tu relación con Dios va a empezar a acercarse. Nadie genera una amistad con alguien solamente a punto de hacer esto y no hagas esto. Nadie genera una amistad así. La amistad la empezás a generar porque compartís cosas en común, porque tenés un entendimiento de la otra persona y coincidís en el entendimiento, ambos coinciden en el entendimiento y porque pasar tiempo juntos se hace ameno. Y recién cuando hay esa sensación de que sea ameno pasar tiempo juntos, y uno prefiere y el otro también pasar tiempo juntos, es cuando empezamos a decir, bueno, ¿puedo hacer esto para ser mejor amigo? ¿Puedo hacer esto para que nuestra relación crezca? Entonces empezamos a tomar decisiones para hacer que esa relación crezca y sea más fuerte, ¿se entiende? No puede ser al revés. No hay forma que sea al revés. Es más, no sé si Dios quiere que sea al revés. Porque realmente no termina siendo realmente honesto de parte tuya. Y siempre, a mí me quedó esto en la cabeza. Si alguien se está por casar con vos, yo que soy soltera y me encantaría casarme, a mí me gustaría que el hombre que se case conmigo se case obligado a casarse conmigo. No, yo quiero que él me elija. Yo quiero que me ame con locura, pero porque lo sienta así, no porque otro le obligó, porque esté con la pistola en la cabeza. Yo se sentiría re deshonesto, más me sentiría poca cosa si alguien lo tiene que obligar a que se case conmigo, ¿o no? Entonces, yo creo que es lo mismo con Dios. Realmente Dios quiere, sí, ama, y Dios su Hijo hizo el sacrificio más grande que podía haber hecho por nosotros. Pero siempre va a preferir que vos decidas estar con Él. Por eso siempre decís, Señor, ayúdame a entender cómo es estar en una relación con vos. Ayúdame a entender tu palabra, que tu palabra vaya transformando mi mente, como me dijo Leonor, que se transforma en mi mente, pero también anda guiándome. Hacete parte de mi día. ¿Cómo te puedo hacer parte de mi día? ¿Sí? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Vieron que es bien antigua? Es bien antigua esta versión. La Reina Valera del 1995, o la Nueva Versión Internacional, o la Biblia de Jerusalén son más, no dicen, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos a unos a otros en toda sabiduría. Esto quiere decir que cuando la palabra de Jesús hace un lugar y empieza a estar en nuestra mente, primero nos exhorta en sabiduría. La sabiduría, y el principio de la sabiduría dice la misma Biblia, que es el temor de Dios. Que cuando tememos a Dios y buscamos a Dios, somos mucho más sabios que cualquier otro que tenga mucha información de cualquier otra cosa, porque nos va a hacer sabios para caminar en esta Biblia. Es como que tenemos una ventaja en la caminada de esta vida. Y bueno, dice, además cantando con gracia en vuestros corazones al Señor en salmos, himnos y cánticos espirituales, aquellos que escuchan alabanzas o saben himnos que han cantado en las iglesias, y siempre los himnos son inspirados en la palabra de Dios. Todos los himnos que se cantan en la iglesia son porciones de la Biblia que se sacan y se ponen con música. Tal cual lo hizo David, que escribió los salmos, el que más salmos escribió. Vamos dando término a la clase, vamos a ver qué más queda. Y dice, la Biblia es la palabra eterna de Dios,
es lámpara, dijimos, es lámpara, mi camino, lumbrera a mis pies, lámpara, guía y vida para el creyente, para el que cree en Jesús, y debemos leerla, estudiarla y vivirla no como una obligación, sino porque ahí encontramos guía, Dios nos habla, Dios escudriña nuestros corazones, conocemos quién es Dios y la persona de Dios, estamos en comunión con Dios, empezamos a entender cómo Dios nos habla y nos guía y nos adopta como sus hijas. Última, Isaías 48. Yo no lo voy a buscar porque yo tengo esta versión que es bien antigua. Alguien que busque Isaías 48. Sí. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Podés leerlo una vez más, no? Sí. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Ya es la segunda vez que leímos esto, de que todo va a pasar, se va a marchitar la hierba, se va a marchitar las flores, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre, que todo se va a cumplir. Por eso una de las mayores maldiciones que hay es quien cambie esta palabra, que saque tilde o que le saque una coma o una tilde a esta palabra, va a tener maldición eterna, porque se va a cumplir exactamente. ¿Y cuáles son las comprobaciones de que se mantuvieron los rollos y los manuscritos exactos? En el año 1947, no sé si conocen esta historia, había un pastorcito en el desierto cerca del Mar Muerto. Era un nene, era un adolescente cuidando ovejas. Y mira qué buena la historia. Cuidando ovejas, se le ve una oveja y la oveja se le mete en una cueva. Parece hasta de la Biblia la historia, pero ocurrió en el año 1947, hace 80 años atrás. Se mete en una de las cuevas ahí cerca del Mar Muerto, donde es desierto y no hay nada, pastorcito el chico, y al meterse a buscar las ovejas, ¿qué encuentra? Encuentra vasijas, y al romperse esas vasijas, ¿qué hay? Manuscritos. ¿Cuántos años tienen esos manuscritos? Entre 2.000 y 2.500 años. Hoy están esos manuscritos en uno de los museos en Jerusalén. Y al comprobar los manuscritos, lo pusieron que era el profeta Isaías, el profeta Jeremías, los libros de la Biblia eran esos manuscritos. Y cuando se pusieron a comprobar las traducciones de ahora con los originales para ver si algo había cambiado, ¿qué se dieron cuenta? Que la Biblia se ha mantenido intacta, que no se ha cambiado tilde ni coma, como dice la misma palabra de Dios, que no se va a cambiar ni tilde ni coma. Entonces, cuando vamos a decir, bueno, pero esto lo han manoseado un montón de hombres, yo creo de que esas cosas Dios le permite, que un nene que estaba con sus ovejas, se le mete una oveja en la cueva, va a la cueva y busca y encuentra vasijas. Cuando quiere agarrar las vasijas se le desintegran y hay manuscritos. Esos manuscritos se empiezan a recompilar, están todos conservados, y cuando ven los rollos, profeta Isaías, Evangelio, y eso se llaman los manuscritos del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto. Pueden buscar la historia para leerla completa, que es buenísima. Todos los libros que había de la Biblia datan de hace 2.000, 2.200 años atrás, hasta antes de la época de Jesús. Y cuando empiezan a corroborar para ver si había cambiado algo, resulta que están conservadas, la palabra de Dios está conservada en la Biblia intacta, que no se ha cambiado la palabra. ¿No está bueno? Está buenísimo. Fíjense, te voy a poner en pantalla, ahora sí, todos los libros que hay en la Biblia. Que te dije que te iba a hacer un resumen, un cuadro con todos los libros. A ver si me lo permite, le pediría al chat, pero lo voy a poner también a ver si me permite compartir. Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Se ve ahí en la pantalla. Fíjense, ahí están todos mencionados los libros del Antiguo Testamento. Están Pentateuco, que es la Torá, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Históricos, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Poéticos, Job, que es el más antiguo de la Biblia, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares.
Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, y ahí estamos en el medio, mi gato. Fíjate, Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que el orden que yo les di para empezar a leer es Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Libros históricos, los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, cartas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los que vivían en Filipos, que se llaman filipenses, en Colosia, que colosenses, en Tesalónica, tesalonicenses, todavía Tesalónica existe, Tesaloniquí, en Grecia. Cartas personales a Timoteo, que era discípulo, a Tito y a Filemón. Después las cartas que también escribió Pedro, que escribieron Juan, la carta a los hebreos, a Santiago, a Pedro, las cartas de Pedro, las cartas de Juan y Judas. No era el Judas que traicionó a Jesús, ese ya estaba muerto. Y el último, el profético, la revelación, Apocalipsis. Eso es toda la Biblia. Fíjate, a ver, voy a buscar, después te voy a pasar y vamos a hablar de los libros deuterocanónicos, que están entre medio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entre medio del Antiguo y del Nuevo Testamento se llama periodo de silencio. Hay 400 años donde no hay revelación, parece que Dios no habló nada. Y entre medio de esos 400 años, hay libros que quedaron que toda la iglesia lo considera como deuterocanónicos. Tanto la protestante como la católica, deuterocanónicos. Y ahí está el libro de Macabeos, de sabiduría, el libro, ¿quién más? De Débora. ¿Alguien más conoce los libros deuterocanónicos? Yo leí, creo, el de Macabeos, leí el sabiduría y el de Débora también lo leí. Son libros históricos del pueblo de Israel, las guerras que hubo en el medio. Y acuérdense de que el pueblo de Israel vivió un exilio antes de que viniera Jesús. Estaban en la tierra, pero vinieron por no seguir a Dios. Dios les dijo, van a perder la tierra. Entonces vinieron los babilónicos, los sacaron todo y los llevaron a Babilonia. Y después vuelven, con la caída del imperio babilónico y con el imperio asirio, con el rey Ciro, del imperio asirio, que es el imperio persa. ¿A alguien de Argentina le suena el nombre Ciro y los persas? ¿De dónde se sacó ese nombre de la banda de rock? De la Biblia, el rey Sirio. ¿No sabían? ¿La que son de Argentina? Bueno, Ciro fue el rey que conquistó Babilonia y liberó a los judíos para que volvieran a Jerusalén. Y Ciro era el rey del pueblo asirio, que serían los persas. ¿A dónde están los persas hoy en la actualidad? Son Irán. País Irán, no hablan árabe. ¿Qué hablan? Farsi. Farsi, persa. Farsi, persa, farsi, farsi. Farsi, en el árabe no hay P, hay F. Entonces lo que es con P se pronuncia con F. Entonces no hablan árabe en Irán, hablan farsi, persa. Entonces los persas son los que viven hoy en Irán. El rey Ciro es el que libera a los judíos para que vuelvan a Israel. Y en Argentina hay una banda que se llama Ciro y los persas. Y está sacado de la Biblia, para los que no sabían. Es muy cómico. Quien creó el nombre fue por algo muy particular. No sé, un nombre así no se saca de la nada. Lo tenés que sacar de la Biblia, si no, no lo sacas de otro lado. Entonces están todas las historias ahí en el medio, entre la vuelta de la cautividad de Babilonia con Ciro y sus persas que liberaron al pueblo judío y le hicieron volver a Jerusalén. Hay como un tiempo donde no pasó nada, pero sí pasaron cosas. Hay libros históricos, esos libros históricos también los pueden leer si quieren, siempre son muy informativos. Es más, una de las festividades que celebra Jesús, que es la festividad de las luces, no sé si han escuchado, que se llama Hanukkah en realidad. Y Hanukkah en realidad no está en la Torá, no está como una festividad que se tiene que celebrar en la Torá, pero quedó dentro de la cultura judaica y Jesús la celebró. Van a ver que cuando él con sus discípulos está en el día de la consagración del templo, y están las luminarias, y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Hasta el día de hoy se sigue celebrando Hanukkah con luminarias, con ese candelabro de 9 ramas, ¿sí? Son 8 días, y cae más o menos cerca de lo que es Navidad. La historia de Hanukkah está en los libros de los Macabeos, que no está dentro del canon
quedó fuera del canon bíblico, pero quedaron como libros históricos. Lo pueden leer también ahí, porque lo resaltante de esto es que Jesús la celebra a la fiesta que está dentro del libro de Macabeos. ¿Lo sabían eso? Hola, hola. Mujeres, eso es todo por hoy. Tengo mucho más. De acá a 15 días, después vemos si somos más, nos podemos reunir todas las semanas, vamos a ver un horario mejor para todas, capaz que más tarde es mejor para todas. ¿Les gusta este tipo de contenido? ¿Les gusta este tipo de contenido interesante? ¿Va a ayudar a que su lectura de la Biblia? Me interesa mucho, a mí me gusta muchísimo enseñar esto, me apasiona enseñar esto. Si ustedes quieren, después las clases cada 15 días las transformamos en clases semanales, sean 2, 3, 4, a mí no me importa, yo doy las clases y vamos entendiendo más y vamos leyendo juntas. Nos vamos a ir días que vamos a leer 3, 4 capítulos de la Biblia, de algún evangelio, y los vamos a estudiar juntas, vamos a empezar a profundizar y vamos a ver lo que Dios nos habla con la lectura completa. Esto es una introducción, hicimos una estructura general de la Biblia. Ahora sí nos vamos a empezar a meter en el estudio. ¿Les parece? Oramos y le damos gracias a Dios por esta reunión. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estos tipos de encuentros, primero por la tecnología que nos has brindado para por personas de Colombia, de México, de Chile, estén reunidas aquí, en tu presencia, porque también dijiste, Jesús, donde estén 2 o más reunidos en tu nombre, tú estarás ahí en el medio de ellos y tú estás aquí, Jesús. Te damos la bienvenida porque estamos estudiándote a vos, estamos estudiando tu palabra, Señor. Queremos entender tu propósito, no solamente para la humanidad, sino tu propósito para nuestras vidas. Aquí estamos como hijas tuyas. Y si querés decirlo eso, soy tu hija. Aquí estamos reconociéndonos primeramente nosotras, porque vos ya nos reconociste. Vos ya diste tu vida por nosotros, ya nos reconociste como tus hijas, nos hiciste coherederas del reino de los cielos y nos has sentado a la mesa del reino de los cielos. Hoy estamos sentadas en lugares celestiales, nuestra alma se regocija y queremos aprender más, queremos entender cómo nos hablas, no solamente con tu palabra, sino también cómo nos hablas en nuestro día a día, en nuestro corazón, en nuestra mente. Renueva nuestra mente con tu palabra, que sea tu palabra lámpara en nuestros pies y lumbrera nuestro camino, que empezamos a entender a dónde ir en nuestra vida, por qué decisiones tomar, cómo tomar esas decisiones, y que empecemos a tener tu fruto, porque tu palabra da fruto, no solamente sabiduría, sino también templanza, mansedumbre, fe, paz, benignidad y amor, que es lo que más necesitamos para sostenernos. Todo pasará, dice, pasará cielo y tierra, va a pasar, las flores se marchitan, pero tu palabra no pasará, Señor. No dejes que nos marchitemos como las flores. Sabemos que podemos tener todo lo material, pero la paz que vos das, esta que dijiste que tu paz que nos dejabas, y no la das como el mundo la das, esa es la paz que queremos tener. Y la queremos tener también leyendo tu palabra y entendiéndola para nuestra vida. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Mujeres lindas, inauguradas las clases de estudios bíblicos. ¿Alguna consulta, algo que me quieran decir? ¿Quieren que nos quedemos un ratito más? Yo voy a terminar la grabación acá para que no se haga tan larga y me quedo con consultas.